Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en este arranque de nueva temporada con Carles Enric, con cambio de look, de apariencia también de su sección, para que lo disfrutéis. Tenemos que seguir avanzando y gracias por vuestro apoyo. ¿Qué tal, Carles? Hola, buenas noches. Bien, apurando los últimos días de vacaciones y bueno, eso siempre es sano, digamos. La actualidad sigue frenética. Parece que Pablo Iglesias, para su reincorporación, no ha esperado a que se incorpore Ferreras de sus largas vacaciones. Ha roto hoy su silencio después de 40 y pico días sin aparecer ante los medios, y lo ha hecho para lanzar mensajes contradictorios a lo que hizo Pedro Sánchez el otro día con los grandes magnates del IBEX 35, ¿no? Que hay que subir impuestos y que hay que votar los presupuestos antes con ERC que con Ciudadanos, no sé. Sí, lo de Pablo Iglesias esta mañana, bueno, no podemos decir que ha sido inesperado, pero parece una forma de iniciar el nuevo ciclo político que empezaría en septiembre de una manera dura y directa. Es decir, como bien dices, ha sido una continua contradicción con lo dicho por la portavoz del gobierno, desde temas como lo de las bajas de los padres si uno de los hijos está en cuarentena, que en principio se confirmó el otro día, o dijo luego de Consejo de Ministros, que se supone que habían hablado del tema, que no sería así, y ahora Pablo Iglesias dice que sí, que será así. Es decir, es un poco la contradicción. Luego de lo de los impuestos, todo un poco un mensaje que ha sorprendido incluso a la Moncloa por el tono, digamos, discipliente de lo que se había, digamos, acordado. Aquí hay un matiz que hay que valorar, es decir, algunos pueden haber visto en estas frases una manera, digamos, de intentar buscar una justificación para una posible salida del gobierno, pero lo que realmente nos llega, digamos, es todo lo contrario, es decir, que lo que están haciendo es una manera, digamos, torticera, por decirlo de alguna manera, de apelar a ese clima posbélico de los orígenes del partido, donde todo era un desastre y había que regenerar, etcétera, etcétera, pero no para buscar la salida del gobierno, sino para intentar reforzar de que deben quedarse en el gobierno porque ellos son los salvadores de la patria, lo cual tiene un mensaje casi apocalíptico, es decir, que a estas alturas Podemos y Pablo Iglesias crean que ese mensaje con el cual han estado engañando durante años a sus votantes, bueno, que cada uno puede votar obviamente a quien quiere, puede sentirse engañado o querer ser engañado, pero que ese mensaje que se ha confirmado como falso, recordemos de Vallecas a Galapagar, por decir una cosa, vuelva a ser el leitmotiv de la inicio de campaña, digamos, de septiembre de Podemos, cuanto menos sorprende, es decir, porque o piensan que sus votantes son unos profundos ignorantes, lo cual puede ser, o realmente no tienen otra solución ni otro argumento que intentar permanecer como sea dentro del gobierno. No, y además se ha cambiado también de look, ¿no? Las redes se estaban burlando de sus moños y su pendiente. Sí, bueno, pero eso es algo, vamos a ser sinceros, yo también a veces voy con el pelo largo, a veces voy con el pelo corto, los pendientes de momento no se me estila por una cuestión que nunca lo he probado, pero quiero decir que yo creo que la imagen, que siempre es importante y eso no lo vamos a negar, en la política es algo que siempre ha cuidado de una manera muy, digamos, curiosa Pablo Iglesias, es decir, él sabe a quién se dirige y el cambio de look sería si lo viéramos con un traje corbata, con un smoking, como alguna vez sí que lo hemos visto en alguna gala cinematográfica, por ejemplo, que lo viéramos ahí en el día a día, y eso parece que no va a aparecer. El resto, bueno, hay que montar el personaje de que esto va fatal, de que nosotros somos los salvadores de la patria, que sin nosotros esto va al garete, y hay que apelar, digamos, a ese clima posbélico que en su momento ya apeló también Sánchez, y que parece que la competición aquí ahora es quién dice que esto está más peor que el otro. Lo curioso, que los que han llevado a esta situación de más peor son los que están gobernando, con lo cual se hace un poco todo ridículo. Sin duda. Bueno, lo que ha sorprendido es que el PSOE ahora sí se abre a tramitar esa comisión de investigación de la caja B de Podemos, que luego tendrá que ser la mesa del Congreso la Junta de Portavoces la que decida si se hace esa comisión, ¿no? Sí, esto es aquello de los dimes y diretes, digamos, de PSOE y Podemos. Es decir, que en un momento parece
que unos están por un lado y por otro momento parece que van por el otro lado. Un día parece de la mano dándose besos y arremucos y al día siguiente parece que son íntimos enemigos. Es el juego, y eso lo hemos dicho alguna vez, es el juego de la política. Es decir, por un lado te doy, por otro lado te quito, y al final la sensación o la realidad es la que es decir, y aquí hemos dicho más de una vez, esto consiste en que pensemos, es decir, y la gente puede ser muy malvada, muy ignorante, los políticos nos referimos, pueden ser muy maléficos, etcétera, etcétera, pero al final lo que manda la política moderna, para llamar de alguna manera, al final son los datos y los resultados por mucha ignorancia que hay en un lugar. Y los datos, volvemos a lo de siempre, peor país en la primera ola del mundo, peor país en la segunda ola del mundo, algo se debe estar haciendo mal, y no olvidemos que Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno, no estamos hablando de un secretario que pasa por allí y de golpe no tiene nada que ver, no, él ha estado en todas las decisiones del Consejo de Ministros con sus ministros y es tan responsable o más responsable, porque recordemos que va a hablar de lo social y no hay que olvidar tampoco el tema de las residencias, más responsable en algunos temas que el propio presidente. Con lo cual, ya pueden decir tonterías, ya pueden decir cosas, que las cosas están muy claras. Y dentro de eso, obviamente, pues las peleas normales entre comillas, entre gobiernos de coalición, es decir, por un lado te aprecio, por otro te desprecio. Nada que no parezca novedoso. Así sí. Pues sí, la verdad es que tiene mucha razón. ¿Me te ha parecido el encuentro entre Pablo Casado y Pedro Sánchez? Pablo Casado ha dicho que va con ganas, con ánimos constructivos, en mano tendida, pero que mientras siga gobernando con Podemos, nada. Sí, es decir, Pablo Casado lo ha dicho con claridad, que para él ha sido un fracaso. Si lo dice uno de los intervinientes, ya no podemos imaginar cómo ha ido el tema. Es decir, también es algo que debemos decir en voz alta, sin callarlo. Es decir, quien pensara que esta reunión iba a traer algún tipo de acuerdo, o no entiende nada, o vive en otro país, o en otro planeta, porque es obvio. Es decir, estamos en una situación complicada, pero en una situación complicada donde la mala gestión, y vamos a hacerlo así, que ha tenido el PP desde la oposición de la crisis, no le puede llevar ahora a gestionar bien, por una cuestión incluso de lógica y de inteligencia, porque parecería que ha sido una tomadura de pelo todo el resto. Pactar con el PSOE cuando está claro que quien es el gobierno que peor ha gestionado del mundo la pandemia, también parece un error y nadie se lo perdonaría, con lo cual está el PP en una situación un poco incómoda. Es decir, es aquello que alguna vez hemos comentado de los currículos de la gente, para que la gente lo entienda de una manera rápida. Tú no puedes pretender ser ministro sin tener currículum. Es decir, tu pasado es el que marca lo que haces y el PP ahora mismo está prisionero de la mala gestión de oposición que ha hecho. Que el gobierno lo ha hecho fatal es obvio y notorio. Que el PP lo ha hecho fatal parece que algunos no lo acaban de entender. Entonces, claro, en el momento que ponemos dos personajes que lo han hecho rematadamente mal durante estos meses, pues parece que ninguno de los dos va a llegar a un acuerdo, porque llegar a un acuerdo en el fondo significa que uno de los dos renuncie a su fracaso y son gente que no tiene más expectativas que gobernar y vivir del dinero público, es decir, que les importa poco. Lo decimos el otro día, el gobierno de Sánchez es el gobierno de la gente abandonada a todo el mundo. No se va a preocupar ahora de solucionar la vida a nadie, ni a un español, ni a nadie. Es decir, su única función es seguir permaneciendo en el poder lo máximo que pueda. Y el PP, por desgracia para la oposición y desgracia para el país, también parece que está en una labor más propia e indigna de ser la oposición permanente que de intentar en algún momento ofrecer algún tipo de liderazgo para intentar avanzar en esta situación. Y está claro que no tiene el liderazgo necesario y no lo demuestra por la reunión de hoy, sino lo ha demostrado en todos estos meses donde ni está ni se le espera. ¿Y qué te ha sorprendido más de la actualidad? También Díaz Ayuso ha salido al ataque después de la cacería iniciada por el gobierno. No sé qué te parece también ese informe de la Carlos III, ese exceso de mortalidad, 50.000 muertos que nos esconde el gobierno. A veces siguen su línea contundente contra Sánchez. Sí, no, el informe de la Carlos III son los datos que algunos hemos utilizado desde hace meses, que muestran el índice de mortalidad y el incremento que ha habido, y parecen confirmar que lo que salió ayer o antes de ayer en una estadística de diversos países europeos, donde quedaba claro que España ya estaba, digamos, en la segunda fase
la segunda ola, perdón, de la epidemia, de la pandemia, como quieran llamarle. Y a esto al final tiene una repercusión no por el número de muertos, que es una profunda desgracia, no lo vamos a negar, sino también por la repercusión al final económica, que es la que algunos hemos hablado desde hace semanas o meses y que parece que algunos han ido ignorando hasta ahora. Hoy mismo me han pasado datos que son, vamos a decir, ya más malos de lo peor. Es decir, por ejemplo, me han pasado un dato de que en Santiago las reservas de hostelería para septiembre son un 5% de lo que habían sido el año pasado. No estamos hablando de un 20, un 30, de un 5%, o sea, una queda del 95%. En zonas como la Costa Blanca las cifras son iguales o peores. En Baleares, 3/4 de lo mismo. Estamos en una situación dantesca, vamos a decirlo así, es decir, que no hay ninguna forma ahora mismo inteligible de poder salir de esto. Y lo peor de todo es que la imagen exterior sigue siendo horrible. Es decir, hoy podemos un ejemplo que aquí no acostumbramos a hablar, bueno, que yo sepa muy poco de deportes, pero para que vean que la imagen traspasa un poco todo. Hoy ha salido el equipo, que hay un par de jugadores del PSG, del Paris Saint-Germain, que se han contagiado de coronavirus. Neymar y creo que el otro era de María, esto no lo digo de memoria. La cuestión no es esa, la cuestión es que se han contagiado por ir a Ibiza. Es decir, que la imagen de las islas, vamos a tenerlo claro, es que uno viene a las islas y se contagia. Es decir, la imagen internacional de España es de un país que contagiamos a todo el mundo. Y eso, que a algunos les puede hacer hasta gracia, se ha contagiado Neymar o no sé qué, pues realmente es muy triste. Porque eso quiere decir de que esa imagen no la vamos a recuperar, no digamos en semanas, ni en meses, seguramente ni en años. Estamos en una situación donde el gobierno no toma ninguna iniciativa y somos la risa, vamos a decirlo así de claro, de Europa y del mundo. Es decir, al final no va a venir nadie aquí porque se va a destrozar la estructura hotelera que tenemos, todo el turismo va a desaparecer. Y seamos sinceros, hay datos que ya han salido, por ejemplo, que el descenso del impuesto de sociedades del cobro ha sido del 70%. Es que luego escuchas a Pablo Iglesias esta mañana en La Sexta que dice lo que hay que hacer es gastar más. Claro, uno se pregunta, ¿hay que gastar más? ¿Pero qué dinero? Pues claro, si baja el descenso de los ingresos del país un 70%, quiere decir que si antes teníamos 100, ahora tenemos 30. Y el señor pretende gastar 120. ¿Qué debe pensar? Que esto es endeudarse, es decir, ir al banco y pedir un crédito. Esto no funciona así de los países. Los países funcionan, lo hemos dicho muchas veces, como empresas, pero obviamente si una empresa no tiene ingresos, no le van a dejar endeudarse. Y obviamente la opción B, que hemos dicho que es una opción muy, vamos a decirlo así, muy agresiva, que hemos dicho que creemos que no se plantearía en un gobierno serio, pero aquí empezamos a tener dudas, es aquello tan fácil de salir de la Unión Europea, empezar a fabricar billetes y devaluar la moneda. Pero parece una bestialidad de tal calibre que, seamos sinceros, solo parece al alcance de un gobierno de Sánchez y Iglesias. Nadie más parece que fuera capaz de asumir una responsabilidad tan suicida como esa. Pero vamos, aquí en este país puede pasar cualquier cosa, pero lo de intentar gastar más cuando ingresas menos, cuando te bajan las reservas de hostelería casi un 90%, cuando cierran más de 100.000 empresas, cuando el paro se dispara, pues yo no sé dónde pretende gastar más el señor Iglesias o de qué pretende sacar el dinero, pero está claro que le hemos dicho más de una vez, uno puede ser en política muy arriesgado, puede ser incluso hasta ignorante, que no pasa nada por ser ignorante si luego gestionas bien las cosas, pero lo que no puede ser es un desinformado, es decir, y no saber ni un mínimo de economía siendo vicepresidente de un gobierno, dice muy poco, no solo de él, sino dice muy poco de la persona que lo ha elegido. Y obviamente, vamos a ser sinceros, lo hemos dicho alguna vez, dice muy poco de quienes le han votado. Es decir, con todo lo que ha salido y todo lo que va a salir de Podemos, parece inaudito que la situación que pasó en Galicia, recordemos, pasar de 14-0, no se vaya a repetir en el resto de España, porque estamos delante, y yo creo que hay que decirlo con las palabras graves y groseras, es decir, de una panda de perfectos analfabetos funcionales en la política, es decir, no saben gestionar nada y lo que tocan lo ensucian. Y es un peligro público esta gente, y es algo que hay que decirlo así de claro. Y el problema no solo es que ellos sean un peligro público, que uno podría discutirlo. El problema es que manipulan todo lo que pueden y sobre todo que hay un señor que se llama Sánchez Castejón que los ha elegido para tenerlos a su lado, para manipularlos más de lo que ellos manipulan.
porque esto al final es un juego de manipulaciones y ya veremos si le funciona bien el juego a Sánchez Castejón, porque lo hemos dicho alguna vez, en el momento que Pablo Iglesias desaparezca como muro, nadie va a dudar de la responsabilidad del presidente, y el presidente en una situación como esta es una situación que es muy difícil de describir. Estamos en una situación tan sumamente complicada que ningún análisis, ningún libro, ningún manual puede describirla ni puede dar una receta mágica. Y ahí es donde vamos a ver cómo se mueve la gente en situaciones complicadas. Y lo hemos dicho muchas veces, para moverte en situaciones complejas y complicadas no hay nada mejor que la experiencia. Y seamos sinceros, ¿qué experiencia en la vida tiene Sánchez Castejón? Coger un avión, irse de vacaciones, medrar en un partido, ir de cargos porque le nombra a la familia, no tiene nada más. Entonces es gente que en una situación adversa se le va a complicar el tema, y sus asesores, seamos sinceros, tampoco son en ese sentido que creemos, lo hemos dicho, buenos profesionales para otras cosas, no son profesionales de las situaciones complejas, son profesionales de las situaciones buenas y normales, y aquí van a tener un problema muy grave. Así es, también lo creo yo. ¿Cómo está el ambiente en Moncloa, en el equipo Zurú? ¿Están tranquilos o ya se temen lo peor? No, vamos a decirlo con claridad. El tema de Podemos, bueno, lo hemos avanzado hace semanas, es decir, está descontado que van a salir, hay que ver cuándo. Eso es otra historia, es decir, si va a ser por un tema judicial, va a ser por un tema de un cabreo momentáneo de alguien, va a ser porque alguien no aguanta la tensión, da igual, pero la situación en ese sentido está clara. Aquí la clave es saber si sin Podemos va a aguantar o no va a aguantar el gobierno. Algunos creemos o podremos decir de que parece complicado, por decirlo finamente, porque es una situación excepcional, por muchos pactos, incluso que hoy han salido secretos entre Ciudadanos y el PSOE. Bueno, Ciudadanos, que va a llegar un momento, y lo decimos casi con ironía, que se va a quedar, el partido en vez de Ciudadanos se va a dar Ciudadana, porque da la sensación que se va a quedar solo en esas rimadas, es decir, con lo cual va a tener el mismo fuerza en el Congreso que el partido de Teruel. Así de lamentable, es decir, una persona que también, hay que decirlo claramente, si podemos poner nombres al fracaso de la pandemia, Arrimadas está para llevarse la medalla de oro. Pero bueno, eso es otra historia, que al final, en este país, y lo hemos visto esta mañana, siempre queda un recurso, que es hablar de Franco. Vamos a decirlo, ya ha salido la sentencia que puede haber recurso para devolver el Pazo de Meiras al Estado, supongo que lo has escuchado, Javier, y seamos sinceros. Cuando tú escuchas el tema dices, pero es que es tan lógico y tan normal esa sentencia que algunos no entienden cómo no se hizo hace 20 años. Es decir, nadie le regala nada al jefe del Estado Rey para su uso personal. Se le regala. Es como si mañana Sánchez va a Doñana y se quiere apropiar de Doñana, o Aznar va en su momento a donde fuera, Doñana también, o a Lanzarote, y se quiere apropiar de la casa. No, es patrimonio del Estado. Es decir, es algo tan evidente que parece lamentable en qué mundo vive este país para que esto haya acabado en un juicio, y aquí sí que hay que criticar a todos lados, ¿eh? Es decir, a unos por no entender de que eso no era suyo, es decir, eso era de todos, vamos a decirlo así de claro, y la juez en este caso ha puesto la cordura que a veces parece que en este país no existe. Es decir, vamos a ver, si tú eres un cargo, en este caso un jefe de Estado, a ti no te regalan nada por llamarte Pepe Pérez, te lo regalan, te lo dan, te lo ceden, te dejan usarlo porque eres presidente. Nadie se imagina a Sánchez de aquí 2 años fuera del gobierno yendo a Lanzarote, o yendo a Doñana, o yendo en el Falcon. Nadie se lo imagina porque no son suyos. Bueno, él a lo mejor cree que es suyo, pero eso es otra historia. Pues lo mismo pasaba con lo otro, es decir, cuando se le cede un palacio, un pazo o lo que sea, es porque es jefe de Estado y punto. Y así lo ha explicado la juez en un auto que hemos leído que está bastante bien, y en principio que es bastante claro en ese sentido, que las cosas son como deben ser, y eso al final nos reconforta un poco en la situación de decir de que parece que cada vez más las cosas se hacen con normalidad, que es lo que desde hace tiempo estamos diciendo, y es una de las cosas que creemos algunos que va a significar esta pandemia, es decir, que se va a consolidar, y a algunos es una frase que les molesta, se va a consolidar fuertemente la democracia. ¿Por qué? Porque las tonterías se van a acabar luego de este periodo. Nadie va a creerse ciertas cosas ya. Y algunos, y aquí podemos pensar Pablo Iglesias, incluso Sánchez Castejón, y ya no hablamos de Garzón y esta colla de payasos que corren por aquí, siguen pensando en la mentalidad del siglo XIX y del siglo XX. No, señores, esto es el siglo XXI.
Y la democracia se consolida cuando uno pasa una situación grave, porque es cuando uno pasa una situación grave, incluso a nivel personal, es cuando se da cuenta y valora las cosas. Y eso que es tan obvio y evidente, te lo marca la experiencia. Y estamos en un tema que parece que es bastante sencillo, es decir, aquí de todo menos experiencia en este gobierno. Hoy comentábamos, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Por qué tiene que aferrarse tanto Irene Montero y Pablo Iglesias a su cargo? Alguien de verdad, vamos a hacer una reflexión que he comentado esta mañana para la gente piense, ¿alguien ve de verdad a Irene Montero volviendo a trabajar de cajera en un supermercado? ¿Alguien ve de verdad a Irene Montero volviendo a Vallecas con Pablo Iglesias a vivir? No, pues ese ritmo de vida lo ganan porque están en la política, porque fuera de la política no van a tener otro ritmo de vida. Entonces, claro que se tienen, y lo hemos comentado alguna vez, al final no dejan de ser personas humanas, con sus defectos y sus virtudes, y claro que se deben agarrar a cualquier cargo, porque saben que de eso depende su supervivencia, y no dejan de hacer. Y en eso no los vamos a defender, pero vamos a comportarlos como una persona natural. Dejan de hacer lo que haría el 99% de la gente que nos está escuchando. Que si tienen un buen trabajo, les pagan bien, pues hará lo posible para que no lo echen. Y eso que al final parece que no es política, no deja de ser política. Al final, movimientos de personas que en el fondo buscan, algunos, lo mejor para todos y otros, en el caso de España, muy habitual, lo mejor para unos mismos. Y ese quizás sí que es el problema, que a la política llega gente que no busca la satisfacción de la gente en general, sino busca su propia satisfacción y su propio ego. Y entonces el problema lo tenemos en que es difícil sacarlos de la política porque no tienen otra forma de vida. Y es lo que les digo, piensen un poco, ¿alguien ve realmente a Pablo Iglesias e Irene Montero volviendo a Vallecas a vivir? Sinceramente, creo que nadie. Pregunta Mercedes Sánchez Cubero, una pregunta que quedó pendiente, que se extravió para el sábado pasado. Si crees que el gobierno va a restringir a los españoles sacar efectivo del banco. Yo lo he comentado alguna vez, yo no, a día de hoy no lo veo. Vamos a ser claros y rotundos, no lo veo porque estamos dentro de un sistema europeo y eso es una situación que no se debería dar. La única momento de que uno podría empezar a dudar de la economía como conjunto, y lo hemos comentado, es si hubiera una salida de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, algunos no vemos ese escenario. Que la cosa se va a poner muy complicada y muy fea, por descontado. Es decir, eso parece impepinable. Que la gente va a empezar a tener dificultades a final de mes, que algunos ya lo tienen, sin problema. Es decir, clarísimo. Y aquí viene la otra gran duda. Cualquiera que nos escuche, ¿qué harían si el día 27 no tienen tarjeta de crédito, no tienen efectivo en el banco y tienen que ir al supermercado y tienen niños? Y esa pregunta es la que hay que responder. ¿Qué hará la gente normal de este país en una situación excepcional que nunca la ha pasado? Es decir, a lo mejor llevan 3 meses apurados, cobrando menos, etcétera, pero han ido trampeando. Pero cuando llegue el mes que no pueden comprar en el supermercado, yo me pregunto, ¿qué hará la gente? ¿Ir a robar? ¿Ir a pedir? Ir a una ONG, a un banco de alimentos, que a lo mejor están saturados como lo están, y esas son las preguntas que seguramente debería preguntarse un gobierno un poco serio, es decir, preguntas con una respuesta que no va a gustar a mucha gente, y esa situación es la que es. Y hemos visto en el caso, y no por citarlo, en el caso de Barcelona, una situación muy dramática, vamos a decirlo así, la gente con menos recursos y con más ansia, digamos, no vamos a decir la palabra de violencia, vamos a decirlo así de claro, es decir, aquellos que se dedicaban, y no porque lo digamos nosotros, sino porque esas estadísticas, a robar a turistas y temas parecidos, cuando no hay turistas, pues se han tenido que cambiar su modo de operar, y ahora roban a la gente local, y es algo connatural. Es decir, cuando la gente tiene una necesidad, pues algunos optan por ir al banco de alimentos, otros optan por usar la violencia. Y habrá que ver cómo reacciona la gente normal a una situación excepcional como esta. Y algunos creemos que no va a ser una reacción ni uniforme y sobre todo va a ser una situación que va a dar muchos dolores de cabeza a las fuerzas de seguridad. Y fíjate que hoy han estado Ignacio Barriga y Rocío de Mer de Vox pasando por allí con el Raval en Barcelona y los radicales les han atacado vilmente, se han tenido que refugiar en un hotel. Es decir, el clima de politización, el clima de estallido social, como venimos advirtiendo aquí, es una obviedad que va a ocurrir. Sí, no, aparte, en Cataluña hay un tema doble de aquí. Dijimos en su momento, cuando hablábamos del procés hace unos años, que es para ver una revolución, que es lo que ellos querían hacer, una revolución
la calle ha de estar, la gente ha de tener problemas. Es decir, no puedes hacer una revolución con una casa de fin de semana de 1.000 metros cuadrados y viajando cada fin de semana a París o Londres. Queda un poco raro, digamos, hacer una revolución con ese bagaje. Claro, ahora el caldo de cultivo ha cambiado, es decir, ahora ya la gente empieza a tener problemas y aunque podría ser lógico pensar que el movimiento independentista está de capa caída, sí que es cierto que está de capa caída, pero también es cierto que ahora tiene un caldo de cultivo un poco mejor que hace 3 años o 2 años. Curiosamente, las divergencias incluso internas, ahora que parece que, y es un tema más complejo, pero ahora que parece que Artur Mas se enfrenta con Puigdemont y todo esto, y va un poco a la vía más normal, parece que es como un freno, un freno de mano, digamos, a decir, oye, que si ahora tiramos sí que parece que esto puede salir, vamos a frenar. Y esto en el fondo es lo que hemos dicho alguna vez, el cachondeo, digamos, del independentismo, es decir, que no saben ni lo que quieren y sobre todo están jugando con la gente, en el sentido de prometer lo que saben que no va a llegar y cuando parece que puede llegar lo intentan desprometer porque saben que si llega ellos se van a quedar sin su cargo ni sin su sueldo. Y al final vamos a ser sinceros, es decir, la mayoría de los que mueven el tema independentista en Cataluña viven mejor que la media, es decir, no es gente que tenga problemas, nadie ve con todo el respeto, un idealista ahí apurado, no, es gente con recursos, burgueses, etcétera, etcétera, que simplemente, y lo hemos dicho alguna vez, y algunos han enfadado en Cataluña, gente de vida aburrida, que su vida no vale para nada, se ha aburrido toda la vida, vive de dinero heredado en muchos casos y que ha decidido intentar hacer la independencia para buscar un agujerito en la historia. Y eso son nombres claros, es decir, de Puigdemont, Artur Mas, Torra, la mayoría de consellers, etcétera, que tienen una vida aburrida. Lo más interesante que tienen es cuando han tenido un amante y cosas así, vamos a ser sinceros, y parece que lo único que les excita en la vida es pues tener una línea en la enciclopedia catalana. Lo cual, sinceramente, cuando uno entra en política para tener una línea en un libro de historia, algunos creemos que eso no es política, eso simplemente es ego convertido en política. Y cuando uno juega con el ego antes que con la política, mejor que no se dedique a servir a la gente. Porque cuando uno intenta servir a la gente, lo único que hay que hacer es lo que hemos dicho alguna vez, es intentar gestionar, explicar las cosas, ser transparente y, ojo, uno se puede equivocar y puede aceptar, porque esto va como va. Pero al menos que la gente vea que uno explica las cosas de una manera sincera y que intenta gestionar los problemas de la gente. Y eso al final es algo que o lo sabes hacer o no lo sabes hacer, pero inventarlo es muy complicado. Así es. Pues muchísimas gracias, Carles Enric, por hoy. Nos vemos el viernes, si te parece. Perfecto, pues nos vemos el viernes. Muy bien. Un abrazo. Por cierto, el sábado te veremos en Orense, en directo y exclusiva, desde el cercano el Café Cultural, un club cultural, perdonen, donde me informan de que ya quedan muy poquitas localidades, así que si alguien quiere venir a la retransmisión en directo de esta alarma que confirmaba Moncloa, que se ponga en contacto con el cercano en Orense y allí podrán atenderle para reservar su plaza, que creo que es incluso gratuita. Perfecto, pues allí nos veremos, que allí también vamos nosotros. Un abrazo fuerte, hasta luego. Muy bien, un abrazo, Javier, hasta luego.
lo más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia, el peor país en una crisis económica, el peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Los Menas es otro caso típico, ¿no? En aras de la bondad y de la hermandad entre los pueblos, y pues se permite un tipo de cosas que no tendrían por qué permitirse, pero es el país que tenemos. Pero no me gusta para nada muchísimas cosas que he dicho. Por eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva, una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se decía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras. ¡Viva España!